canal y a este espectacular live. Hoy con nosotros estará Armando Rivera, que nos estará hablando sobre Cluster y todos sus beneficios en JavaScript. Él es integrante de Plaximaster, también estudia en la Universidad Nacional de México. Voy a dejar que él se presente, les dejaré las redes sociales de él y mías acá en la descripción del canal para que nos sigan y espero que aprendan muchísimo con este nuevo video. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Armando Rivera, muchas gracias a todos por estar aquí y en esta ocasión les voy a platicar lo que son los closures en JavaScript. Bueno, me gustaría presentarme un poquito antes, primero, en lo que se conectan más personas. Mi nombre es Armando Rivera, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la UNAM y también pertenezco a la comunidad de Platzi Master. Es una comunidad donde recibimos apoyo, mentorías y muchas otras cosas de parte de profesionales y expertos en tecnología. Entonces, bueno, me gustaría, aquí tengo una presentación, entonces la voy pasando por aquí. Primero, antes de empezar a ver este tema de los closures en JavaScript, primero me gustaría explicarles algunos conocimientos previos que ya debemos de tener. Estos conocimientos no son necesarios, pero son importantes que los conozcamos. Uno de ellos es el scope y el otro de ellos son las funciones. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Primero tenemos las funciones. Tenemos algunos tipos de funciones. En esta ocasión les voy a explicar lo que son las declarativas. Aquí tenemos un ejemplo de una función que se llama toTimes y recibe como argumento un 10, un número, un argumento que es un número, en este caso por defecto es un 10, y retorna ese mismo número, pero multiplicado por 2. Entonces, esta es una función declarativa, nada truculento por aquí, creo que esto es algo lo que todos estamos familiarizados. Simplemente es una función, un trozo de código que recibe un argumento y regresa eso que recibió, pero multiplicado por 2. Esto se le conoce como una función declarativa. La sintaxis es function, la palabra es function, después el nombre de la función, los argumentos que recibe entre paréntesis y entre llaves el cuerpo de la función. También tenemos las funciones de expresión. Son similares. En la sintaxis tenemos la palabra reservada function, entre paréntesis los argumentos, y el cuerpo entre llaves. En esta función lo que hace es sumar 2 a lo que yo estoy recibiendo. Y esa función se guarda en una variable. Bueno, en este caso una constante que se llama agregar 2. Entonces, tenemos dos tipos de funciones, las declarativas y las de expresión. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? En realidad no importa demasiado. En realidad, eso es a conveniencia de nosotros y ya a nuestro criterio. Pero la diferencia principal es que una soporta el hoisting y la otra no. Si quieren saber más sobre el hoisting, lo podemos dejar para otra sesión. Pero esa es prácticamente la principal diferencia. También tenemos la arrow function. Esta igual es una función de expresión, que es una función, y esa función se va a guardar en mi variable. Bueno, en este caso una constante que se llama agregar 2. Y lo que hace es regresa. Es la misma, de hecho es la misma función que tenemos, solamente que con otra sintaxis diferente. En este caso tenemos entre paréntesis los dos argumentos, y en este caso no tenemos la palabra reservada function, sino que directamente lo omitimos y agregamos este signo de igual y de mayor que representa pues una flecha. Y entre llaves todo nuestro contenido. También esta misma función la podemos expresar de esta manera, ya que al solamente tener una línea de código, y en este caso es un return, es una línea de código y es un simple return, podemos omitir el return y podemos omitir las llaves dejándola de esta manera. Entonces, de esta manera nuestra función queda mucho más limpia, mucho más legible todo el código. Y bueno, también me gustaría decirles que tenemos otros dos tipos de funciones que son las puras y las impuras. Las funciones puras son aquellas que devuelven el mismo resultado cuando ingreso los mismos parámetros en la entrada. Imagínenselo como una cajita, como una maquinita, que si yo le meto X, en este caso me regresa X más 2. Y siempre, si yo le meto un 10, siempre me va a regresar un 12. Siempre, siempre. No importa lo que pase, siempre me va a regresar eso. Y bueno, también tenemos las funciones impuras, que a diferencia de las puras,
me regresan resultados distintos a elementos de entrada iguales. Por ejemplo, en este caso tenemos una función que se llama time, que no recibe ningún argumento, pero regresa el día en el que fue ejecutada. Entonces, si yo regreso, si yo ejecuto mi función, me regresa la fecha del día en el que la ejecuté. Y si después de un segundo la vuelvo a ejecutar, me vuelve a regresar la fecha, pero incluye el día, la hora, el mes y los segundos y el milisegundo incluso en el que fue ejecutada. Entonces, esta es una función impura. ¿Por qué? Porque yo recibo ciertas cosas, en este caso no estoy recibiendo nada, pero cada que la ejecuto me regresa resultados diferentes. Por eso se le conoce como función impura. Otro concepto que tenemos que tener en claro es el scope. ¿Qué es el scope? Scope es el alcance de las variables. Aquí nosotros tenemos nuestro código y es precisamente desde dónde podemos acceder a esa variable en nuestro script. Sigamos a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un script y con este les voy a explicar lo de los scopes. Aquí yo tengo una variable que es mi nombre, Armando, una función con un console log que imprime name, imprime mi nombre. En este caso, yo estoy ejecutando la variable name, pero dentro de la función. Y como yo estoy haciendo yo estoy accediendo a esa variable, pero esa variable está fuera de mi función y aún así yo puedo acceder a ella. Este es el scope, el cómo yo accedo a las variables. En este caso, mi variable name está declarada en un scope global. Entonces yo puedo acceder a esa variable aunque yo esté dentro de una función o dentro de un bloque de código. En este caso también tengo otra función que se llama other function, otra función, y estoy declarando una variable que se llama lastName y dice mi apellido, que es Rivera. Y también estoy declarando un país, que es country, que es México, el país donde yo estoy. Y si se fijan, aquí yo afuera del script, en la línea 12, la ejecuto my function y ahí no ocurre ningún problema. Ejecuto other function y no ocurre ningún problema. Y cuando yo ejecuto en la línea 14 un console log de mi lastName, ahí en ese caso no ocurre ningún problema. ¿Por qué? Porque el lastName está declarado en un scope global. Si se dan cuenta que yo no le agregué ningún var, ni let, ni const, ni nada, entonces eso significa que está declarado en un scope global y que puedo acceder a esa variable a partir de cualquier parte de mi script. No sucede lo mismo con country, porque country yo lo estoy declarando como constante. Y si yo intento acceder a country fuera de esa función, ahí sí que me marcará un error. Continuamos. Y también me gustaría explicar lo que es el ámbito léxico. El ámbito léxico se refiere a que yo no, cuando yo sobreescribo, por así decirlo, variables, o vuelvo a definir variables dentro de un scope local, en este caso es una función, aquí no pasa nada. Aquí esa variable no se sobreescribe. Entonces yo tengo aquí mi función que se llama scope function, tengo otro nombre que es Jorge y imprimo ese nombre. Y si yo lo imprimo, me va a regresar efectivamente lo que yo tengo ahí en nombre, que es Jorge, porque aparentemente yo sobreescribí esa variable. Aquí es una variable con name y aquí la vuelvo a redefinir, pero con otro contenido. Entonces yo tengo aquí ejecuto mi función y todo funciona bien como si nada, pero en la línea 8, cuando yo intento acceder a esa variable, name, ya no me imprime Jorge, sino que me imprime Armando. ¿Por qué? Porque al yo redefinirla en un scope local, no se modifica la variable externa. A esto se le conoce como ámbito léxico. A que las variables no se sobrescriben cuando son sobrescritas, entre comillas, dentro de un scope local. Y también tenemos un scope de bloque. Esto, aquí tenemos una función que se llama age, simplemente recibe un número, la edad, por defecto es 18, si yo no le especifico es 18, pero yo le puedo, si por ejemplo yo digo que si mi número que está recibiendo es mayor a 18, me imprima tú eres un adulto, y de lo contrario me imprima eres un niño. Entonces, esto me arrojará un error o un undefined, porque el mensaje yo no lo tengo definido. A pesar de que yo lo estoy definiendo dentro del bloque de if y dentro del bloque del else, en realidad no se está definiendo, porque solamente vive dentro de ese pequeño bloque. Por ejemplo, aquí en el if yo estoy declarando mensaje,
Pero este mensaje solamente vive dentro de ese bloque if y solamente dentro de ese bloque. Y en este caso, en la línea 7, yo estoy intentando acceder a esa variable, pero yo ya estoy fuera de mi bloque if. Entonces, esto me genera un problema. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacer esto? Es de esta manera. Yo estoy declarando mi variable con LED, mensaje, pero fuera. Estoy declarándola fuera del bloque if y fuera del bloque else, pero no fuera de la función. Si en este caso yo la declaro fuera de la función, ahí ya ocurriría otras cosas. Pero en este caso yo la estoy declarando dentro de mi función, pero fuera de los bloques. Y en este caso lo que yo estoy haciendo simplemente es agregarle un contenido. Que en este caso tú eres un adulto o tú eres un niño, dependiendo del caso. Y bueno, otro concepto que también tenemos que tener bien claro son las nested functions o las funciones anidadas. ¿Qué es esto? Son funciones dentro de funciones, así como tal. Entonces yo tengo una función global, por así decirlo, una función que se llama myFunction1, que envuelve a otra función que se llama nested function o función anidada. Entonces, yo aquí tengo una nested function que lo que hace simplemente es regresar un console log de una variable i que yo tengo definida, que en este caso es un valor constante, que es un 1. Entonces, esta es mi variable global, que sería mi función 1, y dentro tengo esta nested function. Y lo que yo hago al final es ejecutar esa función anidada, y lo que hace simplemente es imprimir mi variable i, en este caso. O sea, en este caso yo al ejecutar myFunction1, lo que imprimiría simplemente sería un console log i. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy ejecutando esa función anidada en la línea 5. Sigamos. Entonces, ¿qué son los closures? Ahora sí. Un closure se caracteriza principalmente porque me permite recordar variables que están declaradas en un scope superior. Entonces, cuando tenemos un closure, para tener un closure necesitamos tener estas tres condiciones. No son del todo obligatorias cumplir con las tres, ya lo vamos a ver bien, ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, primero, tenemos que tener una nested function, es decir, una función anidada. También esa nested function debe hacer referencia a un valor, a una variable de un scope superior. Debe hacer algo con esa variable. Debe hacer un console log, debe sumar lo que sea, debe hacer algo, pero debe hacer algo con una variable que está en un scope superior, que no está en esa función anidada, sino que está en la función envolvente, por así decirlo. Y finalmente, la función que envuelve debe tener un return. ¿Y qué va a contener ese return? Va a devolver mi función anidada, mi nested function. Entonces, si vamos por acá, aquí vemos que tenemos una variable global, por así decirlo, que es myFunction1, y una función anidada que sería nested function. Y vamos a ver las condiciones de un closure. Aquí tenemos que, para que sea un closure, debemos tener una nested function. Y efectivamente aquí tenemos una función anidada. ¿Qué otra condición se debe cumplir? La nested function debe referenciar a un valor de un scope superior. Y como vemos, esta función anidada, esta nested function, hace referencia a esta variable de mi scope superior, que en este caso es un i. Hace referencia a qué es lo que hace, simplemente la imprime en pantalla y ya, es lo único que hace, pero hace algo. Y finalmente es que mi función, la función que envuelve, debe retornar esa nested function, que justamente es lo que aquí nos falta. Esta función envolvente no está retornando nada, solamente ejecuta la función anidada y ya, pero no retorna nada. Entonces, para que esto sea un closure, lo que tenemos que hacer es regresar, retornar esa función. ¿Y esto cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Y se dan cuenta, aquí tenemos mi función envolvente que se llama myFunction. Declaro una variable y tengo una función anidada. Y esa función anidada lo que hace es imprimir ese valor. Y finalmente lo que hago es regresar esa función anidada. Entonces, en la línea 8, yo lo que hago es declaro una nueva variable, que en este caso se llama myNestedFunction, y a ese valor yo le asigno lo que me regresa myFunction. ¿Y qué me regresa myFunction? Me regresa una función anidada. Entonces, aquí como lo ven, myNestedFunction, yo la estoy ejecutando y me regresa un 1. Y esta es en sí la magia de un closure. Yo puedo recordar esos valores que ya fueron definidos con anterioridad. Entonces, esto es
tal vez pueda parecer un poco complejo, un poquito enredado, pero esto es muy, muy importante y sí es fundamental que se tenga claro por lo menos este ejercicio y se tenga claro qué es lo que está haciendo. Voy a repasarlo rápidamente. Tengo una función y lo que hago es imprimir simplemente esa variable y la retorno a esa función. Entonces aquí en la línea 8 lo que estoy haciendo es retornar esa función. En la línea 8, en este caso, my nested function contiene nested function. O sea, esta función que está aquí, nested function, está dentro de esta variable que yo tengo declarada en la línea 8, que se llama my nested function. Y al yo ejecutarla es como si yo estuviera ejecutando esta función anidada. Y lo que me retorna sería una impresión en pantalla de esa variable i. Entonces, esta es, como les repito, la magia de los closures, que podemos hacer referencia a valores que se encuentran en un scope inferior, por así decirlo, y devolverlos en pantalla ya en un scope más global. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien por aquí tenga alguna pregunta sobre todo esto. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pensé que ya te habías ido. No, hasta el momento no me he escrito nada. Ok, porque yo estoy tratando de ver el chat, pero creo que no lo veo. Pero bueno. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte del código. Me gustaría que abrieran su editor de texto favorito y vamos a hacer algunos ejercicios rapidísimos para no tardarnos mucho tiempo. Entonces, déjenme. Si hay alguna duda, si yo estoy haciendo algo y hay alguna duda, no tengan miedo a interrumpirme. De verdad. No estoy viendo el chat así directamente, entonces, si tienen duda, díganme, sin miedo, sin pena. Aquí está. Bueno, no. Pregunta Adrián. Sí, dime. ¿Es necesario saber todos los nombres técnicos de las funciones? No es necesario, pero, o sea, es deseable, ¿no? O sea, no es totalmente necesario, no es como que si no lo sabes no le vas a entender, pero es muy, muy, muy deseable, ¿no? Y sí es muy deseable que los conozcas, ¿no? Sí. ¿Y vas a agregar algo? Sí, complementando un poquito lo que dice Armando, lo importante es que las entiendas, o sea, que la lógica y como tú analizas los problemas los tengas claros. Pero también debes tener en cuenta que puede ser que en una entrevista de trabajo te hagan una de esas preguntas. Entonces, sí es deseable que sepas, pues, cuándo es una función o cuál es el scope global o no sé, cuál es un scope de bloque o de módulo. Es preferible que lo sepas, pero igual con el tiempo pues vas adquiriendo esos conceptos y los vas interiorizando. Por ahora es importante que sepas la lógica, cómo funciona. Ya, no voy a agregar nada más. Sí, y también es muy, muy, muy bueno que conozcas los conceptos, porque si los conoces te pueden ahorrar muchos, muchos dolores de cabeza. Yo recuerdo en una ocasión en la que estaba trabajando con Node y tenía un problema similar al que les mostré de la función, del if. Yo estaba haciendo algo similar a esto. Estaba declarando una variable dentro del if y si no, pues hago otra cosa, lógica, y ahí declaro la variable y yo quería hacer referencia a esa variable que estaba declarando dentro de los bloques fuera de esos bloques. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? O sea, yo estoy haciendo mi lógica y estoy haciendo todo bien y hasta el final estoy diciendo imprime el mensaje que yo ya lo declaré arriba, ¿por qué me sale undefined? ¿Por qué me lanza un error? ¿Por qué no funciona? Y pues, o sea, pues un dolor de cabeza, te lleva tiempo a averiguar por qué pasa esto, pero si tú conoces estos conceptos, te va a ahorrar mucho, mucho esos dolores de cabeza, ¿no?
Y sí, es muy, muy deseable que los conozcan, ¿no? Pero pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a declarar aquí una variable que se llame counter. Creo que está un poco... voy a ampliar el tamaño de la letra, que sea un poco mejor. Esta es una función que se llama counter. Y voy a hacerlo como una arrow function, ¿no? Declaro un contador, que en este caso va a ser una letra i. Y bueno, yo quiero hacer un closure, ¿no? Un closure que lo que haga es que vaya haciendo referencia a esta variable que se llama count. Entonces, primero que tengo que hacer una nested function, una función anidada. Voy a ponerle sum. ¿Y qué va a hacer? Va a retornar esa variable que yo tengo arriba, count, pero más 1, ¿no? Count más. O sea, si yo le paso un 10, me va a regresar un 11. Solo eso. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer para que esto se trate de un closure? Es regresar esa función anidada. Regresar esa nested function. Importante, return sum, no return sum, y así con el paréntesis. Porque si usted le pone el paréntesis, están llamando a esa función. Entonces no queremos llamarla, simplemente queremos regresarla. Y después lo que voy a hacer es voy a declarar por acá otra variable. Voy a poner myCounter y voy a ponerle counter, que es la función que acabo de declarar, y le voy a pasar un valor, el que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a poner 1. Después voy a imprimir myCounter y la voy a ejecutar. ¿Qué creen ustedes, antes de que lo ejecuten, qué creen ustedes que pase aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, analícenlo un poquito. Bueno, chicos, ahora micrófonos también para que esta charla sea un poquito más amena. Opinen, sin miedo. Sin miedo al éxito. Dice José que va a retornar 2. Va a retornar 2. Y él dice regresa un 2. ¿No retornaría un error porque no estás llamando la función correctamente, la de sum? Ahora vamos a ver. Vamos a ejecutarla y vemos. No lanza error, me lanza un 1, ni un 2, ni nada. Nadie le atinó. ¿Qué pasó ahí, chavos? Miren, 1, 2, 3. Vamos a imprimir más de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué está haciendo? Está recordando ese valor que yo tenía y lo está sumando, incrementando en 1. Entonces, aquí es donde entra esta magia de los closures, que es que recuerdan ese valor. Es decir, lo modifico. Yo aquí lo estoy declarando y yo le estoy pasando un 1. Aquí yo le puse un 1, ¿no? Hago mi función y la regreso. Aquí yo estoy haciendo un console log, ¿no? No hay ningún problema. Yo estoy ejecutando myCounter, que sería esta. Pero ahora, myCounter, es lo que me regresó counter, que es suma. Entonces, imagínense, voy a ponerlo así, que estoy haciendo algo como esto. Imagínense que estoy haciendo algo como esto. Entonces, cada que lo ejecuto, ¿qué hace? Regresa el contador, pero más 1. Pero si yo lo hago de esta manera y empiezo a ejecutarlo, esto no va a funcionar. Tengo que hacerlo de esta manera y regresando esa función. Entonces aquí yo le estoy pasando un 1. ¿Qué hago? Ejecuto myCounter, que es ejecutar esta función, ejecutar la función suma, y ¿qué me va a regresar? Ese valor que ya le había pasado, pero incrementado en 1. Entonces aquí me va a regresar un 1. Pero eso no es todo, sino que aparte, yo al estarlo incrementando, ahora ya va a valer 2, y estoy modificando este valor, y ahí se va a quedar guardado. Y cuando yo lo vuelva a ejecutar, ahora va a valer un 3, y ahí se va a quedar guardado. Entonces, esta es, digamos, la magia de los closures, de que pueden guardar un valor ahí. De que a pesar de que... Armando, Sí, dime. te consulto. Esto sería como manejar un caché en línea o algo parecido. Algo así, sí, más o menos, por ahí, sí, algo así.
Pero sí, lo que está haciendo es recordar ese valor. Lo estoy recordando. Y si yo aquí en vez de ponerle un 10, por ejemplo, un 1, perdón, le pongo un 15, pues va a empezar desde 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Va a recordar ese valor. Ujú. Igual, recuerde que este tipo de cosas les ayuda a encapsular las variables, como un tipo de protección, teniendo, yo no sé quién, por qué se me retorna así el ruido, pero acá lo que está haciendo Armando es encapsular ese count para que aparte de ser recordado, solo pueda ser modificado por esa función que él está ejecutando. Entonces no vas a poder modificarlo desde otro lado. Es algo así como lo que hace TypeScript cuando pones una constante privada. Sí, sí, total. Esto es lo que da paso a variables privadas en objetos. Y esa variable count yo no la voy a poder modificar de ninguna otra manera, sino que ejecutando la función, ejecutándola de esta manera, ¿no? MyCounter y ejecutándola. Y siempre voy a estar incrementando. Yo nunca voy a poder decrecer, ni multiplicar, ni acceder a ella, ni ponerle una letra, ni nada, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, hacer una función que ahora, no sé, que haga que decremente, o sea, que sea decrease, algo así, pues sería aquí menos menos, pero aquí yo solamente estoy retornando una función. Entonces, se puede hacer para retornar dos funciones, ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero si es eso, es como dice Alejandro, es una variable, por así decirlo, privada, y yo no la voy a poder modificar de ninguna otra manera, solamente sumándole uno y ya está, ¿no? A menos de que yo empiece a modificar la lógica. Pregunta Juan Esteban García pregunta, ¿por qué no suma el primer número? O sea, la pregunta de él es, ¿por qué en el console 14 retorna un 1 y no retorna 2? Por cómo está aquí el más. Si yo lo pongo de esta manera, a ver, seguramente sí funciona. Sí, 16. Bueno, voy a ponerlo en 1 para que todos veamos. 2, 3, 4, 5. Sí, más que nada es como yo estoy sumándole ese 1. Si yo lo pongo detrás, el más lo pongo detrás, empieza desde 2. Y si lo pongo enfrente, empieza desde 1. ¿Por qué? Porque lo que hace es que aquí tiene un 1. Entonces, ¿qué hace? Es... a ver, ¿cómo le hago para que quede mucho más claro? Yo, en el primer caso, count vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Regreso ese 1 y enseguida hago la suma. Ahora, count ya no va a ser 1, sino va a ser 1 más 1, que sería 2. Esto no lo ejecuten porque obviamente va a romper el código, ¿no? Nada más para ilustrarlo, ¿no? Ajá, pero note que lo que yo estoy haciendo aquí es retornar count. Primero lo retorno y después lo incremento. Ahora, a la siguiente, count va a valer 2. ¿Qué hago? Retorno ese 2. Retorno el 2 y después, inmediatamente después, lo incremento en 1. Entonces, por eso, no es que no lo sume, sino que sí lo suma, pero lo que regresa es el valor que tenía anteriormente. En cambio, si yo lo que hago es agregarle el más antes, así, lo que hace es primero lo sumo en 1 y después lo regreso. Entonces, count es 1, le sumo un 1, o sea 2, y lo regreso. La siguiente iteración, count ¿cuánto vale 2? Le sumo 1 y lo retorno. La siguiente, ¿cuánto vale 4? Y lo retorno. Ajá. En cambio, si yo lo hago de esta manera, lo que hace es al revés. ¿Cuánto vale count? 1. Retorno el 1 y después incremento la variable. Siguiente iteración. ¿Cuánto vale count? 2. Retorno el 2 y la incremento. Es eso. No sé si quedó claro. Sí, supongo yo que sí. Si no leo el chat. Hay otra pregunta. ¿Cuándo se resetea mi count? O sea, esa variable que tiene, esa constante que tienes ahí de count. De counter. No, perdón. La constante mi counter. ¿Cuándo se resetea mi counter? Count, ¿no? Me imagino que a lo que te refieres no, es... la de abajo, la constante.
¿Esta? Sí, la ¿Cómo pregunta decíamos? está dirigida a esa constante. Sí, Ok. hola Armando, déjame Dime, explicar un poco más. dime. O sea, tienes my counter, empiezas en 1, empiezas a hacer console log, suma, pero si en algún momento yo quiero que vuelva a valer 1 y que ya no sume otra vez al siguiente número, ¿se puede hacer o cómo funciona? Sí se puede hacer, pero tendríamos que agregar otra función. Ujú. Otra función que, aguánteme, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿no? Tendríamos que agregar otra función que sea, por ejemplo, reset, y que aquí simplemente lo que haga es count es igual a 1. Ajá. Pero en este caso estamos en el primer paso, en el que solamente estamos regresando, retornando una nested function, solo una, ¿vale? Vamos a llegar a retornar más de una, y en ese caso, ahí sí ya puedes agregar todas las funciones que quieras, no solo sum, puedes poner multiplicación, resta y lo que tú quieras, y una de resetear, por ejemplo, ¿no? Entonces sería algo así como myCounter.reset, y ya. Ya lo reseteas, ¿no? Y dentro de tu función reset sería count es igual a 0 o a 1, como tú quieras, ¿no? Pero en este caso estamos pasito a pasito, ¿vale? Sí, igual tengan en cuenta que esto es lo que hablábamos ahorita, como manejar esa privacidad que no tiene JavaScript por default, como si tienen otros lenguajes de programación. Entonces, piensa que ese es un objeto y ahí vas a retornar varias funciones donde vas a poder realizar varias cosas, como resetearlo otra vez del número inicial, o sumarlo, restarle, o N mil cosas que puedes ir haciendo ahí para que la variable count sea privada y no las puedas utilizar. Como decía en el chat, Diego, esto nos sirve mucho para manejar lo que son datos sensibles que no deberían ser accedidos de manera muy fácil. Sí, Sigue, exacto. hermano. Sí, exacto. Vale, entonces vamos a llegar a eso, a retornar más de una función, pero paciencia, paciencia. Entonces, bueno, este es el primer, el primer código, el primer ejercicio. Vamos a ver otro que está más interesante. No sé si lo hago aquí mismo o abro un nuevo archivo. Voy a hacerlo aquí mismo. Voy a ponerle make multiplier. Y voy a ponerle un valor de una x, porque va a ser una función y yo aquí voy a recibir un valor. Y ahora voy a tener también otra función dentro, mi nested function. En este caso voy a poner multiplier. Y va a recibir también un valor. En este caso, en la de la suma, solamente ahí no recibíamos ningún valor. En este caso vamos agregándole cada vez un poco más de complejidad, y ahora sí que ya vamos a agregarle un parámetro a la nested function. ¿Qué hacemos? Yo voy a retornar x por n. Vamos despacito. Y lo que voy a hacer es retornar mi nested function. Ajá. ¿Alguien tiene una idea de qué hace esta función? ¿De qué va a hacer este closure? ¿Alguien se anima a decir qué creen que va a hacer? ¿Para qué creen que sirva? Bueno, Sin miedo, sin miedo. voy a declarar una... Voy a hacer una instancia de mi closure. Voy a ponerle times 10. Y va a ser igual a make multiplier y le voy a pasar un 10. Y ahora voy a hacer un console log times 10 y le voy a pasar un 8. Y esto me regresa un 80. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto me regresa un 80, ¿no? Voy a ponerlo aquí como comentario, 80. ¿Qué está pasando aquí? Estoy haciendo mi closure. Aquí hago una instancia de este closure, le paso como argumento un 10, es decir, mi x va a valer un 10. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Es que ahora aquí tengo otra función que va a recibir otro argumento, pero esta x ahora siempre va a ser un 10.
Y siempre que yo haga, ahora en este caso times 10, hace referencia a la función multiplier. Y si a esta función times 10 yo le paso un 8 en este caso, ahora esta n va a ser un 8. Entonces va a ser 10 por 8. Sería 80. Entonces, ¿qué hace este closure? Es que yo puedo hacer instancias para multiplicar, así como tal. Puedo hacer otra, que en vez de que sea times 10, sea times 8. Voy a hacer un make multiplier. Y pues voy a pasarle un 8. Porque yo quiero que cuando yo le pase un parámetro a este times 8, ese número lo multiplique siempre por 8. Ajá. Entonces, aquí si en vez de hacer times 10 hago times 8, ya no sería 80. ¿Cuánto sería? 8 por 8. ¿Por qué me da 80? No sé. ¿Quién se anima? Tener fijos los números de 10 y 8 adentro. Sí, cierto. Sí, cierto. Era X y N, sí, es cierto. Muchas gracias. 64, ahí está. Sí, los puse fijos para ejemplificarlo, ¿no? Entonces fíjense que aquí me está regresando un 80 y un 64, que es 10 por 8, 80 y 8 por 8, 64, ¿no? Entonces, dudas. Sé que este tema no es tan fácil de asimilar, no es tan fácil de digerir, así que me gustaría escuchar todas sus dudas. Me genera un poquito de confusión, o sea, ¿qué diferencia habría entre una función dentro de otra función? Es que ese es un requisito para que tengamos un closure. ¿Y qué es un closure? ¿Cuál es la ventaja de tener un closure, ¿no? O sea, un ejercicio, esto tal vez parezca así como muy sencillo, muy simple, como yo para qué quiero enredarme tanto si puedo resolver este problema de una manera muchísimo más sencilla, pero es un ejercicio que nos va a ayudar a entender cómo funcionan los closures. Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Es que estoy recordando un valor. Es eso, y que yo no puedo modificar ese valor. En este caso estoy recordando una X, ¿no? Que es la función que yo le paso. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es que yo puedo hacer multiplicadores, en este caso, puedo hacer multiplicadores de 10, 8, lo que tú quieras, y después esa va a ser una función que cuando yo le pase un número, el resultado va a ser ese número que yo le pasé multiplicado por el número que yo le estoy pasando acá. Entonces, sería como manejar funciones constantes. ¿Funciones como, perdón? ¿Constantes? Sería, claro, como manejar funciones constantes. O sea, la función padre tenés el mismo calculador. En cambio, la hija te hace el cálculo en base al dato que le pasás. Ajá, al dato que yo ya le había pasado, al dato que está recordando, ¿no? Esto se puede simplificar muchísimo en una sola línea. Make multiplier es igual a X. Nada más que no lo quise poner así desde el principio para no enredarnos más. Esto sería algo como esto. Más o menos así. Esto funcionaría igual. Vamos a ver si funciona igual. Sí funciona igual. Es una... Es más entendible el que está comentado. Sí, total. Por eso primero lo expliqué así como está aquí arriba. Pero se puede hacer en una sola línea. Ajá. Entonces, este es mi nested function, que es una función dentro de otra función. ¿Podemos seguir? ¿Quieren...? Te meto otra pregunta más. Sí, dime. Sí, está bueno, está práctico. El punto sería, ¿cuándo nos vemos en la obligación de utilizar este tipo de manejo de funciones? Ok, vale. Sí. Creo que hasta ahorita, digamos, está muy, muy cool como para presumir que yo sé closures, pero no le encuentro la utilidad, ¿no? Pero vamos allá, ¿vale? Voy a hacer un ejercicio más y ahí va a quedar mucho más claro en dónde ocuparlos, ¿va? Y por qué. La respuesta corta es en objetos. Ajá. Cuando tú haces un objeto. Una clase. Recuerden que en realidad las clases como tal no existen en JavaScript, sino que son prototipos. Entonces, yo puedo hacer instancias
pues, de un objeto y tener mis variables privadas. La magia y la utilidad más grande de esto es tener variables privadas. Esa es la ventaja más grande que trae Clojure, ¿no? Voy a declarar bueno, en este caso es una constante, que es una función, que se llama pet, es un animal, ¿no? Una mascota. Va a tener un nombre y va a tener una edad. Y voy a retornar, en este caso, ya no voy a retornar una nested function, sino que voy a retornar un objeto, y en ese objeto voy a tener funciones. Entonces, ¿qué funciones puedo tener? Ustedes pueden hacer esto tan complejo como ustedes quieran, pero voy a hacer un ejemplo súper simple que creo que lo va a ilustrar muy bien esto. setName, y pues voy a ponerle aquí que retorne, sería name es igual a setName, ahí. Entonces, aquí el punto y coma no va. ¿Qué está pasando aquí? Aquí yo estoy retornando ya no una sola función, sino que estoy retornando un objeto, que ese objeto tiene funciones, ¿no? Entonces esos son los métodos que conocemos comúnmente como métodos getter y setter, que son los métodos que nos sirven para obtener un resultado y para colocar nuestra variable, ¿no? Y aquí es donde entra más la utilidad, el tener estas variables, el encapsulamiento. Recuerden que la encapsulación es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Restringir nuestros datos, esa es la verdadera utilidad. Ahora, retomando otra vez la pregunta, ¿dónde está la utilidad? Yo puedo trabajar con clases y hacer mis proyectos y todo bien padre, bien chido, bien bacano, pero nunca he utilizado closures, y cuando los utilizo como que me complico más, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es de entender cómo funciona internamente JavaScript, porque ustedes saben que en JavaScript hay mucha azúcar sintáctica, mucha sugar sintaxis, y que le agrega una capa de que para nosotros es mucho más sencillo trabajar con el lenguaje sin meternos tanto a las entrañas de JavaScript, ¿no? Entonces, sí, ustedes pueden hacer sus proyectos sin la necesidad de saber esto, pero yo creo que sin duda les va a dar un plus como programadores, y en una entrevista de trabajo, si ustedes saben responder una pregunta como esta, seguramente los pondrá por encima de otros programadores. Ajá. Pero claro, o sea, con azúcar sintáctica esto ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejercicio, voy a declarar una mascota, myPet lo voy a poner, y aquí voy a hacer una instancia de esa función que acabo de declarar, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mypet.setName, voy a colocar ese nombre, y no sé, voy a poner el nombre de un perrito. Yo no tengo perros, Firulais. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Pues obtener ese nombre, ¿no? ¿Con qué función? Con getName. Y ahora fíjense que esto ya parece mucho como trabajando con clases o programación orientada a objetos, ¿no? Y fíjense que en ningún momento he utilizado la palabra class. Entonces, seguramente este es un ejemplo que muchos de nosotros lo hemos hecho cuando empezamos con programación orientada a objetos, implementar los métodos getter y setter, y listo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, aquí tengo mypet, y quiero modificar directamente el nombre, mypet.name, o lo quiero imprimir, ¿no? console.log. Pues va a decir un definer. ¿Lo ven? Aquí no aplica. Aquí no aplica. Para yo definir esa variable, para yo sobreescribir esa variable, para yo manejar esa variable, solamente lo puedo hacer con los métodos que tengo a mi disposición. En este caso solamente son 2, get y set. Si yo quiero hacer, por ejemplo, yo le estoy diciendo que es Firulais, y aquí abajito le estoy diciendo es, no sé, Firulais recargado.
y lo imprimo, no me va a hacer caso. Aunque yo aquí le estoy diciendo que mypage.name es igual a otra cosa, no me va a hacer caso. Entonces, esto permite agregarle esa capa de privacidad, de tener privadas nuestras variables, de encapsularlas y solamente manejarlas como nosotros como programadores las queremos manejar. Y si yo quiero hacer cosas como estas, no puedo, nunca voy a poder. Ahora, no tiene mucho sentido como simplemente set name, mando el nombre, get name, lo recibo y ya. También podemos agregarle, pues aquí toda la lógica que queramos, ¿no? Ya una vez que tenemos ese nombre, podemos agregarle nuestra lógica. Podemos ponerle algo como wow, my name is, y ya, ¿no? Que aquí me lo imprima. Ya pongo allí el nombre. Pero es un perrito, ¿no? Los perros en inglés ladran wof, wof. Wof, wof. Así como no va. Dime. En el chat, dice Carlos. ¿Quién tiene el micrófono abierto aparte de... es Armando el que ve hacer el retorno. Uy, a ver, déjalo, apago entonces. No, porque ¿cómo entonces me vas a contestar? No, dice Carlos, es como la utilización de programación orientada a objetos en Java. Usamos variables privadas para que no puedan acceder a ellas y así evitar que puedas tener un ataque a variables de tu código. Creo que era lo mismo que estabas respondiendo ahorita con el código, pero pues para que quede claro. Sí, exacto. Y no solo en Java, sino en muchos lenguajes, ¿no? En cualquier lenguaje, cuando estemos utilizando programación orientada a objetos, esto es de encapsulamiento. La encapsulación es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Y sí es eso. ¿Y qué es la encapsulación? Si ustedes, la abstracción también influye aquí la abstracción. Y la encapsulación es de que nosotros manejamos las variables como queramos. Es decir, si aquí el usuario me ingresó Firulais, yo quiero guardar el name. Yo no quiero ponerle así directamente Firulais, yo le quiero poner una plantilla, por así decirlo, ya dada, ¿no? O my name is, y que imprima el nombre que me ingresó el usuario, yo lo puedo hacer así. Y si por ejemplo, aquí yo le quiero poner, como lo estaba intentando hace rato, ¿no? mypage.name, yo no quiero que diga wow, my name is no sé qué, sino que solamente diga mi nombre ya, Firulais. No quiero que me meta nada más Firulais. Claro, porque hay que tener en cuenta que en JavaScript todo es un objeto. Dentro de JavaScript todo es un objeto. No como otro tipo de lenguajes como Java, que son más orientados a objetos. La ejecución de JavaScript es diferente. Entonces, pues, esto nos ayuda como a poder hacer ese tipo de programación orientada a objetos. Dice Adrián, ¿esto es compatible con los user state en React? ¿Adivinen cuál es mi punto débil? Yo contesto. Armando es muy bueno para Angular, entonces, al fin y al cabo, React es JavaScript, igual que Angular. Los dos son JavaScript. Más que utilizar Closure en React, realmente, pues, esos user state ya están trabajados para que hagan lo que se requiere hacer. Entonces, tú no tendrías que encapsular ese tipo de cosas, porque React con su capa ya está protegiendo las variables. ¿Sí me hago entender? Entonces, no tendría razón de ser. No lo he intentado con React hacerlo así, digamos, con este ejemplo puntual, pero yo creería que ya está implementado, porque el estado como tal, tú recibes dos cosas. Tú recibes el state y el set state. Y el set state es una función que modifica el estado. Tú no lo puedes modificar de manera directa, tienes que utilizar la función. Es muy parecido a cómo hacen los closure. Entonces creo que por debajo ya lo tiene implementado. Sí. Entonces pues esto es agregarle una capa de
de privacidad, ¿no? Como yo les mencionaba aquí en la 48, si yo quiero modificar ese name, no voy a poder, o sea, no va a hacer caso. Aquí a la hora de yo imprimirlo, de hacer un gate, no va a imprimir aquí directamente lo que yo le puse, ¿no? Sino que va a imprimir lo que yo ya le había predefinido, ¿no? Con el método set. Y pues así algo similar a esto es lo que podemos hacer con el ejemplo de acá arriba, ¿no? Como me decían, ¿cómo lo reseteo? Igual, en vez de retornar la función suma, retorna un objeto, que ese objeto tenga la función suma, la función multiplicar, dividir, lo que tú quieras, y una función que se llame reset. ¿Y qué va a hacer esa función reset? Simplemente poner tu count en 1 o en 0, en lo que tú quieras. Y listo, y tú ya no vas a poder modificar esa variable, sino solamente reseteándola con la función reset, ¿no? Así como similar, muy similar a lo que estamos haciendo aquí. Entonces, se nos fue la hora. Tengo muchos más ejercicios. Bueno, igual no son tantos, pero sí son algo para, no sé, unas 2 horas más, pero la verdad no quiero Podemos cuadrar otro taller para que no sea tan largo, para que no tampoco nos cansemos con el mismo tema e irlo enriqueciendo un poquito. Me gustaría que en privado los que asistieron pues me cuenten si les gustó, si quieren que sigamos haciendo este tipo de cosas, si lo quieren en un formato diferente, no sé. Y para agradecerle a Armando, síganlo en redes sociales. Ahorita les paso nuevamente las redes sociales. Él deja su código y su repositorio en Slack. Y puedo tener una función, dice Carlos, puedo tener una función en scope global y usar un reset dentro de una función y que ahí se quede otro valor. Puedo tener una función en scope global y usar reset dentro de una función y que ahí no entiendo la pregunta. Sí, o sea, yo pongo my counter en el scope global y lo seteo a 10 y me va a hacer la cuenta de 10, 11, 12 y luego hago otra función y dentro de esa función yo reseteo ese 10 y lo vuelvo a poner ahora en 5 y solamente dentro de esa función que sume a partir de 5, pero en el scope global siga funcionando igual. Pero creo que en ese caso dejaría de ser un closure porque tu variable ya no es privada. Okay. Exacto. Para Tiene todas las respuestas. Para tener un closure debemos cumplir algunas condiciones. Una es tener una nested function, una o más, ya vimos que no solo no es necesario una, también se pueden más utilizando objetos. Esa es una. Segunda, que dentro de esa nested function hagamos referencia a una variable de un scope superior inmediato. En este caso solamente estoy haciendo del count, que es el que está acá arriba, ¿no? Si yo tuviera otra variable fuera de counter, eso ya no cuenta. Tengo que hacer referencia a una variable dentro de un scope superior. En este caso, pues aquí está, ¿no? Let count. Y la otra es retornar esa suma. No sé si tal vez lo que tú te preguntabas era algo similar a esto, en vez de yo pusiera aquí my counter 2 y en vez de ponerlo en 1 lo pusiera en 10. Y aquí no sé, algo similar a esto, pero en vez de que sea my counter, sea my counter 2. Algo así. Va a ser 1, 2, 3 y después 10, 11 y 12, ¿no? O sea, a pesar de que sea la misma función, 1 lo va a recordar, pero solamente lo va a recordar my counter. 10 lo va a recordar, pero solamente my counter 2. Es decir, no son como intercambiables o intercalables, sino que sí, uno no va a poder acceder al otro. Van a ser de manera separadas, porque igual en teoría estás instanciando un objeto diferente. Sí, total, eso. Armando, yo tenía como tipo una preguntita. Digamos, como lo explicaste, puedo usar los closures para crear contadores, ¿cierto? Pero tengo entendido que también se pueden crear contadores con las funciones generadoras. En ese orden de ideas, ¿qué sería más correcto? ¿O en qué casos usaría una función generadora y en qué casos un closure?
para crear un Exacto. contador. Sí, dime. ¿Bien? Sí, justo eso es al siguiente, como el siguiente nivel después de closures, son los generadores. Y después de generadores, decoradores, pero eso ya lo veríamos con TypeScript, ¿no? Ok. Sí, exacto. Este es un contador y de aquí puedo saltar a iteradores y generadores. Ajá, lo puedes hacer utilizando la sintaxis que ya tiene un generador o utilizando un closure. Cualquiera de las dos formas la puedes hacer. Un generador, al final de cuentas, es azúcar sintáctica de un contador. Mira, son los ejercicios que yo tenía preparados para la clase de hoy, pero, o sea, ni la mitad dio tiempo de ver, ¿no? Por aquí estamos, miren. Esto de aquí es yo les paso el repositorio, esto es un generador, pero es un generador hecho con un closure. Aquí yo tengo mi función envolvente, en este caso es un objeto, tengo mi variable que quiero que permanezca privada, y tengo mi nested function, que lo que va a hacer es retornarme un objeto, que ese objeto es, aquí yo estoy haciendo referencia a esa variable del scope superior, que en este caso estoy incrementándola en 2. Y el DOM, que es falso, que en este caso es que no he acabado de terminar con ese generador. Entonces, yo hago un even number, que es como se llama mi closure, mando llamar a la función next, y lo que hace es que me devuelve este objeto cuyo campo en value es más 2 de mi variable privada, que en este caso es n. Entonces sería n igual a 0, que serían los números pares, sería 0. Yo la vuelvo a ejecutar aquí, y aquí me regresaría un 2, aquí un 4, y si yo la ejecuto otra vez un 5, y un 6, y un 7. Pero esto es un generador. También lo pueden hacer de esta manera, y de hecho aquí lo hice. Por aquí, Ok. así, de esta manera. Function, asterisco, esta es la sintaxis para declarar un generador. Function, asterisco, y genérame números pares. Y bueno, seguramente esto no sé si lo hayan visto antes, pero esto es válido y esto lo podemos hacer en JavaScript. Es un for que no tiene nada, no tiene, por decirlo, cuerpo, ¿no? Lo que estoy haciendo es inicializar mi variable i en 0. El true le estoy diciendo que sea infinito. O sea que aquí cuando hacemos un for, esto es una condición, que al final de cuentas es un true o un falso. En este caso es un true siempre. Esto es un for infinito. ¿Y qué va a hacer? Me va a regresar. Este yield es similar al return, solamente que no corta la ejecución de la función. Si quieren, para que quede un poco más claro, podemos agendar otro taller, otra sesión, y explicamos esto mucho más a fondo, ¿no? Pero así resumen, esto es como un return, y me va a regresar ese i más 2, que en un principio sería 0. Entonces sería 0, 2, 4, 8, 10, 12 y así. Pero cada que yo aplique next, y fíjate que aquí next yo no lo estoy declarando aquí en ningún lado. Next ya viene internamente porque es un generador ya tiene esa función next. Y eso lo hacemos con la sintaxis, es agregándole un asterisco. Pero esto es azúcar sintáctica. Internamente lo que está haciendo esto es un closure, es algo similar a lo que está aquí arriba. Si quieren, para que quede más claro, podemos agendar otra sesión. Sí, eso. Sí. Una consultita con el que estabas mostrando recién el ejemplo este. Dime. Eso no solamente con números, sino también lo puedes manejar con arrays, ¿o no? O por ejemplo, te vaya tirando el siguiente en un array de un generador. Es que eso lo que hace es me regresa, no me regresa un número, me regresa un objeto que tiene value, un campo value y un campo DOM. Value me regresa el valor, que en este caso sería 0, 2, 4, 6. Y el DOM me regresaría falso o true, dependiendo si ya terminó la ejecución del generador. Pero es lo que regresa se le llama iterador. Sí que puede parecer un poco complejo. Para iterarlo lo haríamos de esta manera. Sí, pero o sea, podemos hacer lo que queramos. Podemos agregarlo a un array si quieres. Claro, exacto. Se puede manejar, pero sería finito. Sí, esto es infinito. No, pues está bueno. Y una utilidad de los generadores es que nos sirven para representar estructuras infinitas. Si ustedes ejecutan esto en Python,
por aquí tengo el de Fibonacci, ustedes lo ejecutan en Python, les va a arrojar los números y durante mucho tiempo y no se les va a crashear la memoria, porque pues cómo funcionan los generadores internamente, ¿no? Y cómo funciona el garbage collector de JavaScript de Python. En este caso yo lo ejecuté y ya después de un cierto número me regresa infinito, la palabra infinity. Pero en Python sí representa números mucho más grandes. Ahí sí lo pueden ver, ¿no? Esto es un generador de números de Fibonacci. ¿Vale? Listo. Excelente. La pregunta de Adrián. Les paso el repositorio. Y si quieren ir viendo los ejemplos, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más tenía dudas? La de Adrián, que la tienes ahí abierta. Entonces, la NetSet. Entonces, Sí, la NetSet función es la que guarda el valor de la variable. Pero creo que no es una pregunta, creo que es más una afirmación. Sí, exacto. Sí, la nested function guarda el valor de la variable. Y vamos a ver un ejemplo. No como tal, o sea, lo que hace la nested function es hacer referencia a esa variable. Hacer referencia a esa variable. La variable está aquí. ¿Y dónde se guarda? Aquí se guarda. Se guarda y se recuerda dentro de la función envolvente. ¿Sí? Lo que hacíamos hace ratito era algo como esto, a pesar de que yo estoy haciendo prácticamente lo mismo, pero aquí tengo dos contadores y uno va a empezar en 10 y uno en 1 y nunca se van a intercalar entre ellos. Entonces, esa variable queda guardada dentro de la función envolvente, pero tendríamos tantas funciones envolventes como tantas veces instanciemos un closure, ¿no? Entonces, la nested function más bien lo que hace es hacer algo con esa variable. Lo que sea, aquí yo le estoy sumando, imprimirla, restarle, resetearla, mandarla a otra función, lo que tú quieras, pero tiene que hacer algo. Tu nested function lo que hace es hacer algo con esa variable del scope superior. También tienen que, también es importante, aunque se puede utilizar mucha programación recursiva en este caso, evaluar, ¿no? O sea, como desarrolladores ustedes tienen que evaluar la capacidad de cada máquina. ¿Dónde puedo utilizar qué tipo de programación y qué tipo de programación es requerida para poderla realizar? Porque habrá un momento en que si es recursiva la memoria se llene tanto que el programa pues de infinito o simplemente se reviente ya. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar en qué ocasión se aplica cada una de estas técnicas. Bueno, Armando, para finalizar y que no se haga la charla eterna porque acá podemos durar 5 horas hablando del mismo tema. Sí. Cierra con un comentario. Sí, nada más para finalizar que lo que les comentaba al principio, no sé si todos estaban al principio, es que también ustedes se animen a impartir un tema como este, una hora de algún curso que ustedes estén tomando, ustedes están aprendiendo diseño, marketing, lo que sea, para complementar ese conocimiento que ustedes están adquiriendo, compártanos con nosotros, sería un buen complemento tanto para ustedes como para nosotros que ustedes están tomando un curso y nos enseñen algo de lo que han aprendido. Una de las mejores maneras de aprender es enseñando, y creo que si ustedes lo enseñan en una sesión como esta de una hora, van a mejorar muchísimo, van a aprender muchísimo más y van a compartir con nosotros pues lo que ustedes hayan aprendido, ¿no? En esa semana, y pues sí, anímense, ¿no? Sí, que esté interesado me avisa para poder cuadrar este tipo de actividades. Nada, agradecerle a Armando por su tiempo. Es un excelente programador. Como les decía al principio, tuve el placer de hacer el proyecto final con él. He aprendido muchísimas cosas de él y nada, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y anímense.